Maritza Valdés cruzó el umbral de su casa a las 6 de la mañana. El turno de noche en el Hospital Ciudad Campo había dejado en su rostro una marca de cansancio, profundas ojeras y una palidez que ni siquiera su piel morena podía ocultar. Cerró la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido, no por preocuparse por su marido, sino por no querer empezar el día con otra discusión. El aire de la pequeña casa alquilada estaba viciado y impregnado de olor a alcohol. Ese olor familiar la hizo tensarse. Significaba que Ramiro había vuelto a beber. Caminó lentamente hacia la sala, donde su marido dormía con los brazos extendidos sobre el sofá hundido. En el suelo había una botella vacía de tequila y, junto a ella, una cartera volcada. Las cartas esparcidas mezcladas con los recibos lo decían todo. Maritza suspiró en silencio y comenzó a recoger la basura del suelo. 8 años de matrimonio con Ramiro Esquivel la habían convertido en una persona que limpiaba automáticamente los rastros de los pecados del día anterior sin hacer preguntas. Cuando levantó la cartera, se cayó el último billete de 20 pesos, todo lo que le quedaba de su salario semanal. ¿Ya has vuelto? La voz ronca de Ramiro la hizo sobresaltarse. Ya es de día, respondió ella en voz baja mientras seguía recogiendo las cartas del suelo. Ramiro se sentó en el sofá, frotándose los ojos enrojecidos por la falta de sueño. A sus 38 años ya había empezado a perder su atractivo físico. Los años de trabajo como mozo en una fábrica de muebles le habían dado un aspecto robusto, pero el alcohol había difuminado sus rasgos, añadiéndole hinchazón y un color pálido. «Tráeme agua», dijo sin mirar a su mujer. Maritza se dirigió en silencio a la cocina. Hace mucho tiempo consideraba su silencio un signo de fuerza y sus raros arrebatos de ira una manifestación de pasión. Ahora sabía que detrás de esos rasgos solo se escondía la debilidad de un hombre incapaz de controlar su propia vida. Regresó con un vaso de agua y lo dejó sobre la mesita junto al sofá. ¿Has vuelto a perderlo todo?, preguntó ella, aunque la respuesta era obvia. Ramiro dio un gran trago y frunció el ceño. «No empieces», dijo entre dientes. «Solo he tenido mala suerte. Hoy lo recuperaré». «Ya no nos queda dinero, Ramiro. Tengo que pagar el alquiler pasado mañana y a ti no te pagarán hasta dentro de una semana». «¿Crees que no lo sé?». Su voz se hizo más fuerte. «¿Me tomas por idiota?». «Yo no he dicho eso». Maritza retrocedió instintivamente un paso. «Pero lo piensas». Ramiro se levantó bruscamente y el vaso cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. «Siempre me miras como si fuera una mierda». «Solo estoy cansada», dijo ella en voz baja. «He trabajado 12 horas. He salvado a un hombre que había sufrido un paro cardíaco y ahora tengo que pensar cómo vamos a vivir una semana con 40 pesos». «¡Ay, Santa Maritza!». Ramiro exageradamente levantó las manos. «La salvadora de la humanidad. ¿Y tu marido es un borracho inútil?». «Yo no he dicho eso», repitió ella. «No hace falta que digas nada». «Lo veo en tus ojos». Se acercó, y Maritza sintió su aliento pesado, impregnado de olor a alcohol. «¿Crees que me gusta trabajar en esta maldita fábrica? ¿Transportar muebles para ricachones que ni siquiera dan las gracias?». «Ramiro, por favor», intentó calmarlo poniéndole la mano en el hombro, pero él la apartó bruscamente. «No me toques. No eres mejor que ellos. Me miras desde arriba con tu título de enfermera. ¿Quién pagó tus estudios mientras te formabas?». «Yo. Trabajé como un burro». Eso no era cierto. Maritza había pagado sus estudios trabajando en 2 sitios a la vez. Pero discutir con Ramiro en ese estado era inútil. «Prepararé el desayuno», dijo ella, tratando de cambiar de tema. «No quiero tu desayuno», gritó Ramiro. «Necesito una esposa que crea en mí, no que me mire como si fuera basura». Cogió la chaqueta que estaba sobre el respaldo de la silla y se dirigió hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó Maritza. «No es asunto tuyo»,
respondió él por encima del hombro y cerró la puerta con tanta fuerza que las paredes de su destartalada vivienda temblaron. Maritza se dejó caer lentamente sobre el sofá, que aún conservaba el calor del cuerpo de su marido. Se sentía exprimida como un limón. Las lágrimas le subían a la garganta, pero no dejó que cayeran. A lo largo de sus años de matrimonio, había aprendido a contener sus emociones. Las lágrimas solo aumentaban el desprecio de Ramiro. «Lloras como una niña», le decía en esos momentos, «y luego te sorprendes de que no te tome en serio». Miró el reloj. Eran las 7 de la mañana. Demasiado temprano para llamar a Lola, pero demasiado tarde para irse a dormir. Decidió poner la casa en orden y luego intentar dormir un par de horas antes de reunirse con su amiga. Mientras recogía los trozos del vaso roto, Maritza se sorprendió a sí misma pensando que no podía recordar cuándo había sido la última vez que había sido realmente feliz con Ramiro. Quizás durante el primer año de matrimonio, o incluso antes, cuando empezaron a salir y él le regalaba modestos ramos de flores recogidos en los jardines de los vecinos. Entonces, su rudeza y franqueza le parecían sinceridad, y su temperamento, pasión. Hace 10 años veía en él a otra persona, un chico ambicioso de un barrio obrero que soñaba con abrir su propio taller de carpintería. Ahora, de esos sueños solo quedaban botellas vacías y deudas de juego. «Simplemente no te respeta, Mari», dijo Lola Cárdenas, removiendo el azúcar en su café con tanta energía como si fuera su enemigo personal. «¿Cuánto tiempo vas a aguantar?» Estaban sentadas en una pequeña cafetería cerca de la tienda de ropa donde trabajaba Lola. Amigas desde la infancia, habían crecido en el mismo barrio de Ciudad Campo y se habían apoyado mutuamente en todos los avatares de la vida. Cuando Maritza se casó con Ramiro, fue Lola quien le hizo de madrina, aunque ya entonces había expresado sus dudas sobre la elección de su amiga. «No siempre es así», comenzó a justificarse Maritza, como de costumbre, pero Lola la interrumpió. «Basta, siempre lo mismo. No siempre es así. Es que no tiene suerte. Tuvo una infancia difícil». «Maritza, todos tuvimos una infancia difícil. Eso no nos da derecho a convertir la vida de los demás en un infierno». Maritza bajó la mirada. Lola tenía razón, pero admitirlo significaba reconocer que había desperdiciado los últimos 10 años con un hombre que nunca sería lo que ella quería que fuera. «No tengo otra opción, Lola. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer?» «Eres enfermera con 8 años de experiencia», exclamó Lola. «Puedes trabajar en cualquier hospital del país. Puedes alquilar un piso. Puedes... ¿Con qué dinero?» Maritza sonrió con amargura. «Ya sabes lo que pagan en nuestro hospital. Y Ramiro se lleva la mitad». Lola suspiró y cubrió la mano de su amiga con la suya. «Puedo prestarte dinero al principio, o puedes quedarte en mi casa hasta que te recuperes». «¿Con tus 2 hijos y tu madre en un piso de 2 habitaciones?» Maritza negó con la cabeza. «Gracias, pero no». «¿Cómo está tu padre?», preguntó Lola, cambiando de tema. «¿Cuánto tiempo hace que no lo visitas?». Maritza suspiró. Su padre, Gustavo Valdés, vivía solo en una pequeña casa a las afueras de la ciudad desde que su madre había fallecido 5 años atrás. «Hace mucho que no lo veo. No encuentro tiempo entre mis turnos». «¿Por qué no vas a visitar al anciano?», sugirió Lola. «Está completamente solo allí». «Sí, tienes razón», asintió Maritza. «Tengo que ir a verlo estos días». En ese momento sonó su teléfono. Al ver un número desconocido, frunció el ceño. «¿Hola? ¿Señora Esquivel?», preguntó una voz oficial. «Soy el doctor Hernández, del Hospital Municipal Santa María. Su padre, Gustavo Valdés, ha ingresado esta mañana». Maritza sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «¿Qué le pasa?», exhaló. «Ha sufrido un infarto. Ahora está estable, pero necesitamos hacerle más pruebas. Parece que es algo más grave que un simple ataque». «Voy para allá»,
dijo Maritza levantándose apresuradamente y haciendo un gesto a Lola para indicarle que había pasado algo grave. Hospital Santa María, Unidad de Cardiología, habitación 312, dijo el médico antes de colgar. ¿Qué ha pasado?, preguntó Lola preocupada. Papá está en el hospital. Ha tenido un ataque al corazón, respondió Maritza lacónicamente mientras recogía su bolso. Tengo que irme. Yo voy contigo, dijo Lola con determinación, terminando su café de un trago. Solo avisaré en la tienda que llegaré tarde. El Hospital Santa María estaba en el otro extremo de la ciudad y el trayecto en 2 autobuses duraba casi 1 hora. Durante todo ese tiempo, Maritza se quedó sentada, apretando nerviosamente las manos, mientras Lola intentaba tranquilizarla. Tu padre es un hombre fuerte, Mari. Se recuperará. Gustavo Valdés siempre se había caracterizado por su buena salud y su alegría de vivir. Tras trabajar toda su vida como mecánico de automóviles, había conseguido ahorrar suficiente dinero para comprarse una pequeña casa a las afueras de la ciudad, modesta, pero propia. Tras la muerte de su esposa, se había encerrado en sí mismo, pero seguía siendo el apoyo de su única hija. Cuando por fin llegaron al hospital y encontraron la habitación correcta, Maritza apenas pudo contener las lágrimas. Su padre, siempre tan fuerte y enérgico, ahora parecía un anciano demacrado, envuelto en cables de monitores. «Papá», lo llamó en voz baja acercándose a la cama. Gustavo abrió los ojos y esbozó una débil sonrisa. «Maritza, mi niña». Su voz era débil pero firme. «No debías preocuparte tanto. Estos médicos hacen una montaña de un grano de arena. No digas tonterías», dijo Maritza tomándole de la mano. «Un infarto es algo serio. Solo es un pequeño malestar», dijo él con obstinación. «Mañana estaré en casa». Maritza intercambió una mirada con Lola. Ambas sabían lo terco que podía ser Gustavo. En ese momento entró en la habitación el doctor Hernández, un hombre mayor de mirada atenta. «Señora Esquivel», le tendió la mano a Maritza. «Me alegro de que haya podido venir tan rápido». «¿Qué le pasa a mi padre?», preguntó ella sin preámbulos. El doctor miró a Gustavo, que se apartó ostensiblemente. «Salgamos», sugirió el médico. En el pasillo, el doctor Hernández se puso serio. «Su padre tiene graves problemas cardíacos. Este ataque es solo un síntoma. Le hemos hecho un examen y hemos detectado un estrechamiento de las arterias coronarias. Necesita una operación, y cuanto antes, mejor». «¿Operación?». Maritza sintió un nudo en la garganta. «¿Es muy peligroso?». «A su edad, cualquier intervención quirúrgica conlleva riesgos», respondió con sinceridad el médico. «Pero sin la operación, el riesgo es mucho mayor. El próximo ataque podría ser mortal». «Lo entiendo», asintió Maritza. «¿Cuánto costará?». La suma que le dieron la hizo palidecer. No tenía tanto dinero y sabía perfectamente que Ramiro tampoco. «¿Tienen seguro médico?», preguntó el doctor. «Mi padre tiene la básica del Estado, solo cubre una parte de los gastos». «Puede solicitar una subvención», dijo el médico, «pero el proceso de tramitación llevará tiempo y no lo tenemos». «Ya se me ocurrirá algo», dijo Maritza con firmeza, aunque no tenía ni idea de dónde conseguir tal cantidad. Al volver a la habitación, encontró a su padre dormido y a Lola sentada a su lado, hojeando una revista. «¿Qué ha dicho el médico?», preguntó su amiga en voz baja. Maritza le contó el diagnóstico y la operación necesaria. «Dios mío», exclamó Lola, «¿de dónde vas a sacar tanto dinero?». «No lo sé», admitió Maritza con sinceridad. «Quizás el hospital donde trabajo pueda ayudarnos con un pago a plazos, o tendremos que pedir un préstamo». «¿Y Ramiro?», preguntó Lola con cautela. Maritza esbozó una sonrisa amarga. «Ya sabes que tiene más deudas que pelos en la cabeza». «Marí», Lola la tomó de la mano, «¿por qué no vendes la casa de tu padre? Después de la operación podría vivir con ustedes». «¿Con nosotros?». Maritza negó con la cabeza.
En nuestra choza alquilada, donde Ramiro arma escándalos todas las noches. No, eso no es una opción. Además, esa casa es lo único que tiene. No puedo quitárselo. Pero se trata de su vida, le recordó Lola con suavidad. Lo sé, suspiró Maritza. Primero hablemos con él cuando se despierte. Durante los días siguientes, Maritza pasó todo su tiempo libre en el hospital con su padre. Acordó cambiar su horario de trabajo para poder estar con él durante el día. Gustavo se resistió al principio a la idea de la operación, pero cuando sufrió otro ataque, aunque más leve, finalmente accedió. «Pero no vendas la casa», insistió. «Es todo lo que tengo para dejarte». «Papá, tu vida es más importante que cualquier casa», le decía Maritza, pero en el fondo entendía sus sentimientos. Esa casa era el recuerdo de su madre, de los años felices de su vida en familia. Ramiro no se tomó muy bien la noticia de la enfermedad de su suegro. «¿Y cuánto tiempo va a durar?», preguntó una noche, cuando Maritza llegó tarde a casa después de pasar todo el día en el hospital. «Casi nunca estás en casa. ¿Quién va a hacer la cena?» «Mi padre se está muriendo, Ramiro», respondió Maritza con cansancio. «¿No puedes mostrar un poco de compasión?» «La compasión no paga las facturas», respondió él con brusquedad. «He oído que necesita una operación cara. ¿De dónde vas a sacar el dinero?» «Estoy trabajando en ello», dijo ella. «He hablado con el banco para pedir un préstamo». «¿Un préstamo?» Ramiro se echó a reír. «Con nuestro historial crediticio, no me hagas reír». Tenía razón. Después de varios retrasos en el pago de sus préstamos anteriores, las posibilidades de obtener un nuevo crédito eran mínimas. «Mi padre tiene una casa», dijo Maritza lentamente. «Quizás tengamos que hipotecarla». Los ojos de Ramiro se iluminaron con interés. «¿Hipotecarla? ¿Por qué no venderla? Dijiste que valía bastante dinero». «Porque es lo único que tiene», respondió Maritza con firmeza. «Y además, ¿dónde va a vivir cuando le den el alta?» «Con nosotros, por supuesto», dijo rápidamente Ramiro, aunque antes se había opuesto rotundamente a la idea. «Le dejaremos una habitación pequeña». Maritza miró atentamente a su marido. Su repentina preocupación por su suegro le parecía sospechosa. «Lo pensaré», fue todo lo que dijo. «Ahora lo importante es su operación». Por supuesto», asintió Ramiro con una suavidad inusual. «No te preocupes tanto, todo saldrá bien». Este repentino cambio en su comportamiento hizo que Maritza se pusiera en guardia. A lo largo de sus años de matrimonio, había llegado a conocer bien a su marido y sabía que esa amabilidad solía ocultar motivos egoístas. Durante las semanas siguientes, Ramiro siguió mostrando una preocupación inusual. Incluso se ofreció varias veces a llevar a Maritza al hospital, aunque normalmente solo utilizaba el coche para él. Una vez incluso visitó a Gustavo y le llevó fruta y revistas. «Ya ves, no es tan malo como crees», le dijo Gustavo a su hija después de la visita de su yerno. «El chico está pasando por un mal momento». Maritza no discutió con su padre, pero en el fondo le inquietaba ese cambio repentino. Conocía a Ramiro lo suficientemente bien como para saber que nunca hacía nada sin motivo. Sus sospechas se confirmaron una noche, cuando regresó a casa después de otra visita al hospital y encontró a Ramiro en compañía de un hombre desconocido con un maletín gastado. «¡Ah, Maritza!», exclamó Ramiro con demasiado entusiasmo. «Te presento al señor Vázquez, el agente inmobiliario. Nos está ayudando a valorar la casa de tu padre para venderla». «¿Para qué?», preguntó Maritza con tono gélido. «Para venderla, claro», respondió Ramiro como si nada. «Ya lo hemos hablado. Necesitamos dinero para la operación». «Hablamos de hipotecarla, no de venderla», le recordó Maritza, tratando de mantener la calma ante un desconocido. «Bueno, lo pensé, y decidí que venderla es más rentable», dijo Ramiro. «Obtendremos más dinero, lo suficiente para la operación y para empezar una nueva vida». El señor Vázquez se movía incómodo de un lado a otro, sintiendo la tensión entre los cónyuges.
Quizá vuelva otro día, dijo, recogiendo sus papeles. Cuando lo decidan. No es necesario, dijo Maritza fríamente. La casa no se vende. Pero su marido dijo: mi marido no tiene derecho a disponer de esta casa, lo interrumpió Maritza. Es propiedad de mi padre y solo él puede tomar decisiones sobre su venta. Lo entiendo, asintió el señor Vázquez. Disculpen las molestias. Cuando se cerró la puerta tras el agente inmobiliario, Ramiro estalló. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó. He llegado a un acuerdo con un hombre y tú me estás dejando en ridículo. No te he dado permiso para vender la casa de mi padre, respondió Maritza con calma, aunque por dentro hervía de ira. Y nunca te lo daré. ¿Te importa un comino el viejo? Ramiro cambió de táctica. Él necesita una operación y tú eres una avara. No te atrevas a hablarme de cuidar a mi padre, tembló la voz de Maritza. Encontré la manera de pagar la operación sin vender la casa. El hospital aceptó un pago a plazos y mi jefe me concedió un préstamo. Eso era cierto, pero solo en parte. El hospital había aceptado un pago a plazos y su jefa, la anciana enfermera Teresa, le había prestado parte del dinero. Pero aún así, no era suficiente para pagar todo. ¿Y dónde está el resto del dinero? Ramiro entrecerró los ojos, como si leyera sus pensamientos. Eso no es asunto tuyo, respondió Maritza. Yo me las arreglaré. ¿No es asunto mío? Ramiro se acercó, con el rostro desfigurado por la ira. Soy tu marido. Todo lo que te concierne es asunto mío. Solo te acuerdas de eso cuando te conviene, dijo Maritza en voz baja. Ramiro dio un paso atrás, como si ella le hubiera golpeado. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, respondió Maritza con cansancio. Estoy demasiado agotada para discutir. Simplemente olvídate de vender la casa. Ramiro la miró fijamente, luego cogió su chaqueta en silencio y salió de la casa dando un fuerte portazo. Maritza se dejó caer en el sofá, sintiendo cómo la tensión de las últimas semanas finalmente se desbordaba en lágrimas. Lloraba no solo por el cansancio y el miedo por su padre, sino también por darse cuenta de lo extraño que se había vuelto el hombre con el que una vez había soñado pasar toda su vida. La operación de Gustavo Valdés estaba programada para el jueves por la mañana. Maritza pasó toda la noche anterior en el hospital, sosteniendo la mano de su padre e intentando animarlo con su presencia. Gustavo, que siempre había parecido invulnerable, ahora parecía frágil y envejecido. Sus manos ásperas de mecánico, antaño fuertes y seguras, yacían sin fuerza sobre la manta del hospital. «No te preocupes, niña», susurró él al notar la inquietud en los ojos de su hija. «Aún bailaré en la boda de tus hijos». Maritza esbozó una débil sonrisa, sin querer mostrar lo improbable que le parecía tener nietos en su actual matrimonio. «Claro que bailarás, papá, pero para eso tienes que pasar bien la operación». Gustavo asintió y apretó la mano de su hija. En sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Maritza, se leía la inquietud que intentaba ocultar tras una bravuconería fingida. «Si algo sale mal», comenzó a decir. «No pasará nada», lo interrumpió Maritza. «El doctor Hernández dijo que tienes muchas posibilidades». «Escúchame», insistió Gustavo. «Si algo sale mal, todos los documentos de la casa están en el cajón superior de la cómoda de mi dormitorio. La casa está totalmente pagada, no hay deudas. Será tuyo, Maritza. Tuyo, no de Ramiro, ¿entiendes?» Maritza frunció el ceño. El funeral se celebró 2 días después, una ceremonia modesta en el pequeño cementerio municipal, donde ya descansaba la madre de Maritza. Acudió poca gente, algunos vecinos de Gustavo, un par de viejos amigos del trabajo, Lola con su madre y, por supuesto, Ramiro. Maritza estaba de pie junto a la tumba, con un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de su madre, en las manos. El sacerdote pronunció las tradicionales palabras de consuelo, pero éstas no llegaron al corazón de Maritza, paralizado por el dolor. Ramiro estaba junto a su esposa,
cambiando incómodamente el peso de un pie a otro. Se había puesto su único traje decente, comprado para su boda, pero ni siquiera en ese día solemne y triste pudo evitar quejarse. «Hace un calor infernal», murmuró, aflojándose la corbata. «¿Cuánto va a durar esta ceremonia?». Maritza no respondió. No quería estropear los últimos momentos de despedida de su padre con una discusión. Lola, que estaba al otro lado de ella, lanzó una mirada fulminante a Ramiro. Cuando bajaron el ataúd a la tierra y el sacerdote terminó la misa, los vecinos y amigos de Gustavo se acercaron uno por uno a Maritza para darle el pésame. Muchos hablaban de lo buena persona que era su padre, de cómo les ayudaba a arreglar los coches, a menudo sin cobrarles, de lo orgulloso que estaba de su hija. Ramiro se sentía incómodo, sin saber cómo reaccionar ante el arrebato emocional de su esposa. «¿No deberíamos irnos ya?», preguntó él finalmente. «Tengo que entrar a trabajar dentro de 2 horas». «Vete si tienes que ir», respondió Lola secamente. «Yo me quedaré con Maritza». Ramiro frunció el ceño y miró a Lola con desaprobación. Siempre había habido tensión entre ellos, pero ese día había alcanzado un nuevo nivel. «Maritza, ¿te vas?», preguntó ignorando a Lola. Maritza levantó lentamente la cabeza. Sus ojos hinchados por las lágrimas se encontraron con la mirada impaciente de su marido. «Quiero quedarme un poco más», respondió en voz baja. «Vete si tienes que ir a trabajar». «Como quieras», se encogió de hombros Ramiro. «Pero no te quedes hasta tarde». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida del cementerio sin mirar atrás. Varias miradas que lo acompañaban expresaban desaprobación. Marcharse del funeral del marido de su esposa antes de que terminara se consideraba una falta de respeto. Cuando Maritza regresó a su apartamento alquilado a última hora de la tarde, Ramiro estaba sentado en el sofá revisando unos papeles. Levantó la cabeza cuando ella entró y su rostro adoptó una expresión inusualmente cariñosa. «¿Cómo estás, cariño?», preguntó, levantándose para recibirla. Estaba preocupado. Maritza miró a su marido con recelo. Esa preocupación no era propia de él. «Estoy bien», respondió ella lacónicamente quitándose la chaqueta. «Lola y yo hemos estado ordenando las cosas de mi padre». «¿Habéis encontrado algo interesante?», preguntó Ramiro, como de pasada, pero Maritza percibió un brillo codicioso en sus ojos. «Solo recuerdos», respondió ella evasivamente, decidiendo no mencionar todavía el testamento. Ramiro asintió, pero en su mirada se leía la decepción. «Escucha, he estado pensando», comenzó, sentándose en el borde del sofá. «¿Por qué no te tomas unos días libres en el trabajo? Para superar el dolor, para recuperarte». Maritza lo miró con desconfianza. En 8 años de matrimonio, Ramiro nunca le había propuesto tomarse unos días libres, ni siquiera cuando estaba enferma. «No puedo», respondió ella. «En la oficina faltan personas». «Pero acabas de perder a tu padre», insistió Ramiro. «Deben comprender tu situación». «¿Desde cuándo te preocupa mi estado psicológico?», preguntó Maritza sin rodeos. Ramiro parecía ofendido. «Eres mi esposa. Por supuesto que me preocupa cómo te sientes». Maritza notó que él no había respondido a su pregunta. Decidida a no seguir con ese juego, dijo directamente: «Encontré el testamento de mi padre. Me dejó la casa». El rostro de Ramiro se iluminó al instante, aunque intentó ocultar su reacción tras una máscara de compasión. «Eso es maravilloso, querida», dijo, acercándose a ella y abrazándola por los hombros. «No es que me alegre de que tu padre haya muerto, claro, pero ahora tenemos una casa propia, sin alquiler, sin facturas». «La casa me la ha dejado a mí», subrayó Maritza, liberándose de su abrazo. «Y todavía no he decidido qué voy a hacer con ella». Ramiro frunció el ceño. «¿Qué hay que decidir? Nos mudaremos allí y ahorraremos en alquiler». «Quizá», respondió Maritza evasivamente. «Pero ahora estoy demasiado cansada para hablar de eso». Se dirigió al cuarto de baño, sintiendo la mirada penetrante de su marido sobre ella.
Tras cerrar la puerta, Maritza se apoyó contra la pared y cerró los ojos. La reacción de Ramiro fue exactamente la que ella esperaba. La casa no le interesaba como recuerdo de su padre, sino como activo financiero, como una oportunidad para ahorrar o, estaba casi segura, para venderla y obtener dinero. A la mañana siguiente, cuando Maritza se disponía a ir al trabajo, Ramiro anunció de repente que se había tomado el día libre. «He pensado que podría ayudarte con la casa», dijo mientras se ponía su mejor camisa. «Podríamos empezar a reformarla o algo así». Maritza lo miró con recelo. En todos los años que llevaban casados, Ramiro nunca había mostrado interés por las tareas domésticas ni por las reformas. «No hace falta», dijo ella. «No estoy preparada para cambiar nada en la casa de mi padre». «Pero todo está viejo», replicó Ramiro. «Si vamos a vivir allí...» «No he dicho que vayamos a vivir allí», lo interrumpió Maritza. «He dicho que aún no he decidido qué hacer con la casa». Ramiro apretó los puños y por un instante Maritza pensó que iba a pegarle, pero se contuvo, solo se le tensaron los músculos de la mandíbula. «Y esa es mi decisión también», espetó entre dientes. «Soy tu marido. Podríamos ahorrar dinero si nos mudáramos allí. ¿Para que puedas gastar más en bebida y en el juego?», espetó Maritza. Enseguida se arrepintió de sus palabras al ver cómo se oscurecía el rostro de Ramiro. «Trabajo como un burro en esta fábrica», siseó él. «Tengo derecho a relajarme». «Claro», asintió Maritza con cansancio, sin ganas de empezar otra discusión. «Tengo que irme a trabajar. Hablamos esta noche». Salió del apartamento sintiéndose aliviada por no tener que pasar todo el día con Ramiro. Su repentino interés por la casa la alarmaba. Sabía que su marido tramaba algo y estaba casi segura de que no le gustaría. Maritza pasó todo el día en el hospital trabajando en piloto automático, con la mente en otra parte. Sus compañeros la trataban con comprensión. La noticia de la muerte de su padre se había extendido rápidamente entre el pequeño grupo. Su jefa, la enfermera jefe Teresa, incluso le ofreció tomarse unos días libres, pero Maritza se negó. El trabajo era el único lugar donde se sentía competente y necesaria, donde podía olvidarse, al menos por un tiempo, de los problemas de casa. Al regresar a casa por la noche, descubrió que Ramiro no estaba. En la mesa había una breve nota. «Me he ido con Enrique. Volveré tarde». Maritza sintió a la vez irritación y alivio. Irritación porque Ramiro, que había dicho que quería ayudarla, había preferido pasar la noche con sus amigos. Alivio porque no tendría que continuar la conversación de la mañana. Se preparó una cena sencilla y se acomodó en el sofá con un libro, disfrutando de un raro momento de tranquilidad. Pero sus pensamientos seguían volviendo a la casa de su padre, a las palabras de Lola, a la posibilidad de un nuevo comienzo. Hacia medianoche, el silencio fue interrumpido por el timbre de la puerta. Maritza, que ya se estaba preparando para irse a dormir, miró el reloj con sorpresa. Ramiro tenía llaves y nunca llamaba. Quizás era Lola, aunque su amiga solía avisar cuando iba a visitarla. Maritza se acercó con cuidado a la puerta y preguntó: «¿Quién es?». «¡Abre, maldita sea!», gritó una voz masculina desconocida. «Sé que está ahí». Maritza se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza. «No hay nadie», respondió a través de la puerta. «Se ha equivocado de dirección». «No me mientas». La voz se hizo más fuerte. «Ramiro Esquivel vive aquí. Dile que Javier ha venido a por su dinero». Javier. Maritza había oído ese nombre varias veces en boca de Ramiro, siempre en relación con deudas de juego. «Mi marido no está en casa», dijo, tratando de que su voz sonara segura. «Está en casa de un amigo». «¡Mientes!». Javier golpeó la puerta con fuerza y Maritza retrocedió. «Siempre se esconde detrás de tu falda cuando llega la hora de pagar. Dile que tiene 3 días para devolverme mi dinero o empezaré a cobrar lo que me debes». Maritza oyó alejarse los pasos y al cabo de un momento
se cerró de golpe la puerta del portal. Se dejó caer al suelo, apoyando la espalda contra la pared. Le temblaban las manos. ¿Cuánto le debía Ramiro a ese hombre para que viniera en mitad de la noche y la amenazara? No sabía cuánto tiempo había estado allí cuando oyó pasos en la escalera y el sonido de la llave girando en la cerradura. La puerta se abrió y apareció Ramiro, que olía mucho a alcohol. «¿Qué haces en el suelo?», preguntó, sin poder enfocar la mirada en ella. «Ha estado aquí Javier», dijo Maritza en voz baja, mirando a su marido desde abajo. «Te buscaba, quería dinero». El rostro de Ramiro cambió instantáneamente. El miedo sustituyó a la complacencia ebria. «¿Qué ha dicho?», preguntó, mirando nerviosamente a su alrededor, como si Javier pudiera estar escondido en algún lugar del apartamento. «Que tienes 3 días para devolverle el dinero», respondió Maritza levantándose del suelo. «¿Cuánto le debes?». Ramiro se pasó la mano por la cara, pareciendo de repente más viejo de lo que era. «No importa», murmuró, «yo me encargo». «¿Cuánto, Ramiro?», insistió Maritza. «Si viene a nuestra casa y nos amenaza, tengo derecho a saberlo». Ramiro apartó la mirada. 20,000 pesos, admitió finalmente. Maritza se quedó sin aliento. Era una suma enorme, más de lo que ganaban en 6 meses. «¿Cómo has podido?», preguntó en voz baja. «¿Cómo has podido arriesgarte así?». «Tenía que recuperar lo perdido», murmuró Ramiro. «Estaba seguro de que ganaría. Las cartas no me salieron bien». Maritza negó con la cabeza. La misma historia, las mismas excusas, una y otra vez. «¿Y qué vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar tanto dinero en 3 días?» Ramiro la miró y, de repente, sus ojos se aclararon y adquirieron un brillo calculador. «La casa de tu padre», dijo. «Podemos venderla». Maritza lo miró fijamente, sin dar crédito a sus oídos. «¿Vender la casa de mi padre para pagar tus deudas de juego?», dijo lentamente. «¿Te has vuelto loco?». «¿Y qué?», respondió Ramiro. «¿Para qué la necesitamos? El viejo ya está muerto, y nosotros necesitamos dinero». Maritza se despertó al amanecer con una sensación de opresión en el pecho. Las palabras de Ramiro sobre vender la casa de su padre no la dejaron dormir en toda la noche. Giró la cabeza con cuidado. Su marido dormía a su lado, roncando y temblando de vez en cuando, como si incluso en sueños lo persiguieran los acreedores. Maritza se levantó en silencio de la cama, fue a la cocina y puso la tetera. Tenía que tomar una decisión, y pronto. Ramiro no abandonaría la idea, sobre todo ahora que Javier le pisaba los talones. Tenía 3 días para decidir qué hacer. Maritza sacó del bolsillo de la bata las llaves de la casa de su padre. Podría mudarse allí hoy mismo y dejar que Ramiro se las arreglara solo con sus deudas. Pero algo la retenía, no tanto el cariño por su marido como el miedo. Miedo a su reacción, a lo que pudiera hacer si intentaba marcharse con el único bien valioso con el que contaba. Después de tomar una taza de té, Maritza se preparó para ir al trabajo. Tenía turno de día en el hospital y esperaba que Ramiro todavía estuviera durmiendo cuando se fuera. Pero sus esperanzas se vieron frustradas. Cuando ya estaba en la puerta, su marido salió del dormitorio, despeinado y con la cara hinchada por la resaca. «¿A dónde vas tan temprano?», preguntó con voz ronca. «A trabajar», respondió Maritza secamente poniéndose la chaqueta. «¿Has pensado en lo que te dije ayer?». Ramiro se frotó la cara con las manos, tratando de despertarse. «¿En lo de la casa? No voy a vender la casa de mi padre para pagar tus deudas», dijo Maritza con firmeza. «Ni se te ocurra pedírmelo». El rostro de Ramiro se descomponía de ira. «¿Prefieres que me maten por una deuda?», gritó. «Javier no es de los que bromean. Son tus deudas y tus problemas». Maritza se sorprendió a sí misma por su audacia. «No voy a sacrificar el último recuerdo que tengo de mi padre por tu adicción al juego». «Así que, ¿eso es lo que piensas?», espetó Ramiro. «¿Te llamas mi esposa, pero me abandonas cuando estoy en apuros?».
Y tú te llamas mi marido, pero me exiges que te dé todo lo que tengo por tus vicios, replicó Maritza. Tengo que ir a trabajar. Salió rápidamente, sin dar a Ramiro la oportunidad de responder. Mientras bajaba las escaleras, oyó que le gritaba algo, pero no se volvió. El día en el hospital transcurrió con el ajetreo habitual. Maritza estaba agradecida por su trabajo. Allí, entre los enfermos que necesitaban su ayuda, podía olvidar por un rato sus problemas. Allí era una profesional valiosa, una persona cuyos conocimientos y habilidades salvaban vidas, y no solo una esposa de la que se esperaba obediencia y sacrificio. Después de comer, Lola le envió un mensaje preguntándole cómo estaba. Maritza le describió brevemente la conversación con Ramiro y su exigencia de vender la casa. No aceptes bajo ningún concepto, respondió Lola inmediatamente. En cuanto lo hagas, perderás definitivamente la oportunidad de escapar de ese matrimonio. Maritza sabía que su amiga tenía razón, pero no podía evitar preocuparse por lo que Ramiro podría hacer si lo acorralaban. ¿Y si Javier era realmente peligroso? ¿Y si volvía, pero esta vez no solo para amenazarla? Su turno terminó a las 6 de la tarde, pero no le apetecía irse a casa. Maritza decidió pasar por la casa de su padre. Tal vez allí, en la tranquilidad y el silencio, podría encontrar una solución. El autobús la llevó a un barrio que le era familiar y, 20 minutos después, ya estaba abriendo la puerta de una casa pequeña pero acogedora que ahora le pertenecía. Todo seguía tal y como lo habían dejado Lola y ella la última vez, ordenado, pero con la sensación de que el tiempo se había detenido. Maritza recorrió las habitaciones, acariciando con la mirada los objetos que conocía desde niña. En el dormitorio de sus padres aún estaban las fotos de su madre, el peine en el tocador, como si acabara de salir y estuviera a punto de volver. Maritza se sentó en la cama y se permitió llorar. Por primera vez desde la muerte de su padre, dio rienda suelta a sus emociones, sin contenerse por miedo a parecer débil ante Ramiro o sus compañeros de trabajo. Allí, en la tranquilidad de la casa de sus padres, podía mostrarse vulnerable, podía llorar no solo la pérdida de su padre, sino también el fin de sus ilusiones sobre su matrimonio y la vida que alguna vez había soñado construir. No sabía cuánto tiempo había pasado así, pero cuando por fin dejó de llorar, ya estaba anocheciendo. Maritza sabía que debía volver a casa. Ramiro la estaría esperando, y cuanto más tardara, peor estaría de humor. Pero, de repente, dejó de importarle. Si él tenía derecho a llegar borracho en mitad de la noche, ¿por qué tenía ella que darse tanta prisa? Decidida a quedarse un rato más en casa de su padre, Maritza fue a la cocina a prepararse un té. Mientras servía el agua, recordó que no había revisado el correo de su padre. Quizás había facturas u otros documentos importantes que requerían su atención. Salió al porche, abrió el buzón y sacó varios sobres. En su mayoría eran folletos publicitarios y facturas de servicios públicos, pero un sobre llamó su atención. Era una carta oficial del banco. De vuelta en la cocina, lo abrió y leyó el contenido. Resultó que, poco antes de morir, su padre había hecho un pequeño depósito a su nombre. No era una gran suma, pero suficiente para vivir varios meses si ahorraba. Este descubrimiento le dio nuevas fuerzas a Maritza. Su padre no solo se había preocupado por ella dejándole la casa, sino que también le había proporcionado un colchón financiero. Era como si hubiera previsto que necesitaría la oportunidad de empezar una nueva vida. Al volver a casa, descubrió que Ramiro no estaba. Los pensamientos de Maritza se vieron interrumpidos por el sonido de voces que se acercaban. Eran voces de hombres, una de las cuales reconoció inmediatamente, la de Ramiro. Se tensó, preparándose para otra confrontación, pero luego se dio cuenta de que las voces provenían de la calle. Evidentemente, Ramiro no sabía que ella estaba allí. De lo contrario, ya habría irrumpido en la casa exigiéndole dinero.
Acercándose con cuidado a la ventana, Maritza corrió las cortinas y vio a dos hombres de pie junto a la casa de al lado. Ramiro y Enrique Orozco, el jefe del almacén de materiales de construcción donde Ramiro trabajaba a veces. Discutían animadamente sobre algo, pero hablaban lo suficientemente bajo como para que ella no pudiera distinguir las palabras. Maritza ya quería alejarse de la ventana, al fin y al cabo, no era asunto suyo con quién hablaba su marido, pero algo en las tensas posturas de los hombres la hizo quedarse. Abrió la ventana lo menos posible, tratando de hacerlo lo más silenciosamente posible, y escuchó. «No podemos venderlo todo de golpe, despertará sospechas», decía Enrique, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Hay que actuar poco a poco». «No tengo tiempo para poco a poco», siseó furioso Ramiro. «Javier me pisa los talones. 2 días más y me echará a la calle». «Es tu problema», respondió Enrique imperturbable. «Yo arriesgué mi trabajo para ayudarte a sacar la mercancía del almacén. Si nos pillan, no solo perderé mi trabajo, sino también mi libertad. Así que no me presiones». Maritza se quedó paralizada, sin dar crédito a sus oídos. ¿Sacar la mercancía del almacén? ¿Estaban hablando de robar? «Pero lo habíamos acordado», insistió Ramiro. «Dijiste que podrías vender todo ese material rápidamente». «Dije que tenía un canal de distribución», le corrigió Enrique. «Pero eso no significa que pueda vender 10 toneladas de cemento y armaduras en 3 días. El mercado no es de goma». «Entonces dame un anticipo», exigió Ramiro. «Al menos la mitad de mi parte. Se lo daré a Javier y el resto puede esperar». Enrique se quedó pensativo, rascándose la barbilla. «Quizá pueda darte 5,000 pesos», dijo lentamente. «Pero no más. Y solo porque somos viejos amigos». «¿5,000?» se indignó Ramiro. «Te estás burlando de mí. Todo el mercancía vale como mínimo 70,000. «Después de venderla, quizá», admitió Enrique. «Pero ahora es mercancía robada que puede llevarnos a los dos a la cárcel. Así que o 5,000 ahora, o espera a que la venda». Ramiro soltó un taco, pero Maritza vio que se había rendido. «Está bien, dame tus 5,000. Algo es algo. Pásate mañana por el almacén», dijo Enrique. «Ahora no tengo tanto dinero encima». «Mañana puede ser tarde», respondió Ramiro con aire sombrío. «Javier ya ha venido a nuestra casa y nos ha amenazado. Si no pago la deuda a tiempo, él...» «Eso no es problema mío», cortó Enrique. «Yo ya arriesgo más que tú». «No, es un problema de todos», dijo Ramiro con obstinación. «Si Javier me acorrala, no me callaré. Le diré de dónde va a salir el dinero». El rostro de Enrique se desencajó de ira. «¿Me estás amenazando? ¿Después de todo lo que he hecho por ti?» «Solo digo la verdad», dijo Ramiro, haciendo un gesto con las manos. «Estamos en el mismo barco, amigo mío. O salimos a flote juntos o nos hundimos juntos». Enrique lo miró fijamente durante un rato y luego asintió lentamente. «Está bien. Veré qué se puede hacer. Quizá podamos vender parte de la mercancía hoy mismo. Ven mañana por la mañana al almacén y te daré 10,000, pero es todo lo que puedo hacer ahora mismo». Trato hecho. Ramiro extendió la mano y Enrique se la estrechó a regañadientes. Los hombres se separaron y Maritza se apartó de la ventana, temiendo que Ramiro pudiera verla. Pero él pasó por delante de la casa sin prestarle atención. Era evidente que ni siquiera pensaba buscar a su esposa allí. Cuando los pasos se alejaron, Maritza se dejó caer en una silla, sintiendo que le temblaban las manos. Lo que había oído la había conmocionado profundamente. Su marido no solo tenía deudas, era un ladrón. Había robado materiales de construcción de un almacén y ahora intentaba venderlos para pagar a su acreedor. Maritza no sabía qué hacer con esa información. Ir a la policía, pero entonces Ramiro acabaría en la cárcel y quizá Enrique también. A pesar de todo, no estaba segura de estar preparada para enviar a su marido a la cárcel. ¿Callarse? Pero si los pillaban, ella podría ser cómplice, simplemente por saberlo y no haberlo denunciado. Además, si Ramiro seguía por el mismo camino,
¿Qué le impediría volver a endeudarse y volver a delinquir? Y la próxima vez podría ser algo peor que un robo. Maritza decidió que necesitaba tiempo para pensar en todo. No tomaría decisiones precipitadas, pero tampoco volvería a casa ese día. Aquí, en casa de su padre, se sentía segura. Ramiro no pensaría en buscarla aquí y, si venía, siempre podía decir que había venido a recoger las cosas de su padre. El día siguiente en el hospital fue especialmente tenso. Llegó un grupo de trabajadores tras un accidente en una obra. Se derrumbaron unos andamios y varias personas resultaron heridas de diversa gravedad. Maritza estaba tan ocupada que no tuvo tiempo de pensar en los problemas con Ramiro ni en la conversación que había escuchado el día anterior. Al final de su turno, la mayoría de los heridos habían sido atendidos y enviados a casa con prescripción médica o ingresados en las salas para seguir en observación. Maritza se ocupaba del último paciente, un hombre de mediana edad con un corte en la ceja y un hombro magullado. «Ha tenido suerte, señor Rivera», le dijo mientras le curaba la herida. Unos centímetros más y la esquirla le habría atravesado el ojo. «Sí, he tenido suerte», asintió el hombre con aire sombrío. «Primero nos roban y luego se caen los andamios. Maldita obra». «¿Les roban?», preguntó Maritza, alarmada. «Sí, la semana pasada robaron cemento y armaduras del almacén», dijo Rivera con enfado. «Y sin ellos no pudimos fijar bien los andamios. Este es el resultado». A Maritza se le encogió el corazón. Así que el robo del que hablaban Ramiro y Enrique ya había tenido consecuencias. Había gente herida por falta de materiales. «Es terrible», murmuró ella, tratando de que su voz sonara normal. «¿La policía está buscando a los ladrones?» «Por supuesto», asintió Rivera, haciendo una mueca de dolor. «Pero es poco probable que los encuentren. Lo más probable es que haya sido alguien de los nuestros, alguien con acceso al almacén. Nuestro jefe, Enrique Orozco, dice que no han forzado las cerraduras». Maritza casi se le cae la servilleta de gasa. Eso significaba que ya sabían del robo y que la policía probablemente estaba investigando. ¿Cuánto tardarán en llegar Ramiro y Enrique? «Así son las personas», dijo ella, sacudiendo la cabeza, tratando de parecer una enfermera comprensiva. «No piensan en las consecuencias de sus actos. Si yo atrapara a esos ladrones», dijo Rivera con aire sombrío, «se arrepentirían de haber nacido». Tras terminar de curarle la herida, Maritza le recetó rápidamente un analgésico a Rivera y le dio el alta. Se quitó la bata y se dirigió a la salida, con la mente agitada entre lo que había descubierto y lo que debía hacer. Ramiro podía acabar en la cárcel en cualquier momento. Y si la investigación llegaba hasta ella, la esposa del sospechoso, y descubría que sabía del robo, ¿qué pasaría entonces? Podrían acusarla de complicidad o de encubrimiento. Al salir del hospital, Maritza decidió entrar en la cafetería de enfrente y tomar un café para ordenar sus pensamientos. No podía ir a casa en ese estado. Ramiro se daría cuenta enseguida de que algo pasaba. Tenía que decidir qué hacer. El café estaba poco concurrido. Había algunas enfermeras y médicos de su hospital y un par de visitantes que esperaban a sus familiares en el hospital. Maritza pidió un café y se sentó en una mesa en un rincón, tratando de pasar desapercibida. Justo cuando daba el primer sorbo, sonó el timbre de la puerta y Ramiro entró en la cafetería. Estaba pálido y sus ojos miraban inquietos a todos lados. Al ver a su esposa, se acercó rápidamente a su mesa. «Por fin te encontré», exclamó, dejándose caer en la silla de enfrente. «Llevo todo el día intentando llamarte». Maritza frunció el ceño. «Estaba en el trabajo. Han traído a unos heridos de una obra», respondió fríamente. «¿Qué ha pasado?» Ramiro miró a su alrededor nervioso, luego se inclinó hacia ella y bajó la voz. «Javier ha acortado el plazo. Solo tengo hasta mañana para pagar la deuda». «¿Y qué quieres que haga?», preguntó Maritza, aunque ya sabía la respuesta. «La casa», dijo Ramiro con sencillez.
Tenemos que vender la casa de tu padre, o al menos hipotecarla. No hay otra salida. Maritza dejó lentamente la taza sobre el platillo. Miró a su marido y de repente lo vio como si fuera la primera vez. Un hombre asustado, miserable, dispuesto a cualquier cosa con tal de eludir la responsabilidad de sus actos. No, dijo con firmeza. No voy a vender ni hipotecar la casa. No lo entiendes. Los ojos de Ramiro se agrandaron por la desesperación. Javier no bromea. Ya me ha amenazado con matarme. Me ha dicho que si no le llevo el dinero mañana, él... Lo entiendo perfectamente, lo interrumpió Maritza. Pero esos son tus problemas, Ramiro. Tú te metiste en los deudas, tú debes resolverlas. Lo estoy intentando, exclamó él, llamando la atención de los demás clientes. Bajando la voz, continuó. Trabajo hasta el agotamiento, busco cualquier oportunidad de conseguir dinero. Incluso si para ello hay que robar y poner en peligro a otras personas, pensó Maritza, pero en voz alta dijo, pues sigue buscando, pero no a costa de lo último que me queda de mis padres. Ramiro la miró con desconfianza, que poco a poco se convirtió en ira. Eres mi mujer, espetó. Debes apoyarme en los momentos difíciles. Y tú eres mi marido, replicó Maritza. Tú debes cuidar de mí, no meterme en tus problemas. ¿Cuántas veces me has apoyado, Ramiro? ¿Cuántas veces has renunciado a la bebida o a las cartas para ayudarme? Ramiro abrió la boca para responder, pero luego la cerró al no encontrar las palabras adecuadas. Maritza vio cómo la vergüenza se reflejaba en sus ojos, rápidamente sustituida por la ira habitual. Así que me abandonas cuando te necesito, dijo con amargura. Estupendo, simplemente estupendo. Ya veremos cómo cantas cuando Javier venga a buscarme y te quedes viuda. Se levantó bruscamente y salió del café sin mirar atrás. Maritza lo siguió con la mirada, sintiendo una extraña mezcla de lástima y alivio. Sabía que Ramiro solo había hablado de violencia física para asustarla y obligarla a vender la casa. Pero aunque la amenaza fuera real, no podía ceder al chantaje. Maritza pasó 2 días en casa de su padre, sin volver al apartamento de Ramiro. Llamó al trabajo y se tomó unos días libres, alegando que tenía que resolver asuntos relacionados con la herencia. Mantuvo el teléfono apagado la mayor parte del tiempo, encendiéndolo solo de vez en cuando para comprobar si tenía mensajes. Tenía varias llamadas perdidas de Ramiro y un mensaje de texto. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Lola pasaba todas las tardes después del trabajo y le traía comida y noticias. Según ella, Ramiro había ido a la tienda donde trabajaba, preguntando por Maritza, y parecía enfadado y asustado a la vez. ¿Crees que ha encontrado el dinero?, preguntó Maritza mientras servía el té en la cocina de la casa de su padre cuando Lola entró por tercera vez. No lo sé, respondió su amiga encogiéndose de hombros. No parecía tranquilo, más bien nervioso, como un animal acorralado, pero al mismo tiempo había algo en él, decidido. Esa descripción hizo que Maritza se estremeciera. Conocía esa expresión de su marido cuando tomaba una decisión y estaba dispuesto a llegar hasta el final, pasara lo que pasara. «Quizá deberíamos llamarle», sugirió ella con vacilación, «solo para saber qué está pasando». Lola negó con la cabeza. «No creo que sea buena idea. Deja que se muera de incertidumbre un poco más. Además, ya has acudido a un abogado, pronto todo se resolverá oficialmente». Era cierto. El día anterior, Maritza se había reunido con Jorge Lobos, un viejo amigo de la familia que trabajaba como abogado especializado en asuntos familiares. Le contó la situación con Ramiro, sus exigencias de vender la casa, las deudas y las amenazas. Sin embargo, no le dijo nada sobre el robo en el almacén, ya que aún no estaba preparada para compartir esa información. Jorge la escuchó atentamente y le propuso iniciar inmediatamente el proceso de divorcio. Cuanto más tiempo siga siendo su esposa, mayor será el riesgo de que encuentre la manera de reclamar parte de la herencia, le explicó el abogado. Por suerte,
La casa se puso a tu nombre después de casaros, como herencia, por lo que, según la ley, Ramiro no tiene ningún derecho sobre ella. Pero si vendes la casa, el dinero podría considerarse patrimonio común y él tendría derecho a la mitad. Lola asintió y se colocó junto a su amiga, dispuesta a apoyarla si fuera necesario. Maritza respiró hondo y abrió la puerta. En el umbral estaba Ramiro, ruborizado y claramente borracho. Llevaba la ropa arrugada y los ojos inyectados en sangre. «Por fin», espetó, dando un paso adelante. Al ver a Lola, frunció el ceño. «¿Y tú qué haces aquí? Esto es un asunto familiar». «Me quedo», dijo Lola con firmeza. «Y si intentas hacer algo, llamaré a la policía». Ramiro la miró con desprecio, pero decidió no meterse en líos. «Está bien, quédate, no me importa», le dijo a Lola volviéndose hacia Maritza. «¿Dónde estabas? Te he estado buscando por todas partes». «Aquí estaba», respondió Maritza con calma, «ordenando las cosas de tu padre, pensando». «¿Pensando?», repitió Ramiro con sarcasmo. «¿Y en qué pensabas mientras yo me enfrentaba a Javier?» «En nuestro futuro», dijo Maritza, midiendo cuidadosamente sus palabras. «En la casa. ¿En qué hacer ahora?» Ramiro se calmó un poco al oír eso. Pasó al salón y se dejó caer pesadamente en el sofá. «¿Y?», preguntó, mirando a su mujer desde arriba. «¿Qué pensabas?». Maritza intercambió una rápida mirada con Lola. Ya habían discutido la estrategia. Fingir que Maritza estaba de acuerdo con vender la casa para ganar tiempo hasta que Ramiro recibiera la notificación del divorcio. «Entiendo que la situación es complicada», comenzó lentamente Maritza, «y que necesitas dinero para Javier». El rostro de Ramiro se iluminó. Ya veía en sus palabras el consentimiento. «¿Entonces venderás la casa?», preguntó esperanzado. «No tan rápido», intervino Lola antes de que Maritza pudiera responder. «Vender una casa no es algo que se haga en un día. Hay que encontrar un comprador, tramitar los documentos. Eso llevará semanas, si no meses». Ramiro frunció el ceño. «No tengo semanas. Javier me ha dado un ultimátum. Mañana. O le llevo el dinero o...». Se calló, pero su rostro se contrajo con tal miedo que Maritza casi creyó en la realidad de la amenaza. «Podríamos hipotecar la casa», sugirió ella, siguiendo el plan. «Pedir un préstamo con la casa como garantía. Sería más rápido». «Sí, eso es», se animó Ramiro. «El banco nos dará el dinero, yo le pagaré a Javier y luego iremos pagando el préstamo poco a poco». Maritza dudaba de que el fobier de su frase implicara la participación real de Ramiro en los pagos, pero asintió con la cabeza, manteniendo la ilusión. «Pero para eso hay que preparar los documentos», continuó ella. «El banco no nos dará un préstamo así como así. Hay que confirmar la propiedad, presentar una tasación de la casa». «¿Y cuánto tiempo llevará eso?», preguntó Ramiro con impaciencia. «Un par de días, como mínimo», intervino Lola. «Los bancos no trabajan tan rápido». Ramiro se levantó y empezó a medir la habitación con pasos, pasándose las manos por el pelo con nerviosismo. «No tengo un par de días», exclamó. «Javier me matará si no le llevo el dinero mañana». «¿Podrías pedirle un aplazamiento?», sugirió Maritza con cautela. «Explícale la situación. Dile que tendrás el dinero, pero que necesitas un poco más de tiempo». Ramiro se rió con amargura. «No conoces a Javier. No es de los que hacen concesiones. Ya me ha dado un aplazamiento y ahora se le ha acabado la paciencia». «¿Y qué hay de Enrique?», preguntó Maritza de repente, decidiendo arriesgarse. «¿No te prometió dinero?». Ramiro se quedó paralizado, con el rostro desencajado por la sorpresa y el miedo. «¿Qué?», logró articular. «¿Cómo sabes lo de Enrique?». Maritza se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, pero ya era tarde para echarse atrás. «Oí vuestra conversación», confesó, «la noche que te reuniste con él cerca de casa». El rostro de Ramiro se puso pálido y luego se llenó de sangre. Dio un paso hacia Maritza, apretando los puños. «¿Me has estado espiando?», gruñó.
Lola se interpuso inmediatamente entre él y su amiga. «No te acerques a ella», le advirtió. «Llamaré a la policía». Ramiro se detuvo y miró a Lola con odio. Luego se volvió hacia Maritza. «¿Y qué vas a hacer con esa información?», preguntó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazador. «¿Irás a la policía?». «No», negó Maritza con la cabeza. «Por ahora no. Pero sé que robaste materiales de construcción del almacén y que hay personas que han resultado heridas. Los obreros que están en el hospital por el derrumbe de los andamios están en tu conciencia, Ramiro». «No sabía que iba a pasar esto», murmuró Ramiro, desanimándose de repente. «Solo necesitaba dinero. Enrique me dijo que nadie se daría cuenta». «Pero se dieron cuenta», dijo Maritza con firmeza. «Y ahora hay una investigación en marcha. ¿Entiendes que te pueden meter en la cárcel?». Ramiro se dejó caer pesadamente en el sofá y se cubrió la cara con las manos. «¿Qué voy a hacer ahora?», murmuró. «Por un lado, la policía. Por otro, Javier. Estoy atrapado». Maritza sintió una punzada de lástima por aquel hombre que había sido su marido, al que una vez había amado. Pero ese sentimiento desapareció rápidamente, sustituido por la determinación. «Esto es lo que vamos a hacer», dijo, sentándose frente a él. «Te daré 10,000 pesos del dinero que mi padre me dejó en depósito. Debería ser suficiente para calmar a Javier, al menos por un tiempo». Ramiro levantó la cabeza y una chispa de esperanza brilló en sus ojos. «¿Lo harás por mí? ¿Después de todo?». «No es por ti», negó Maritza con la cabeza. «Por mí. Quiero terminar con todo esto y empezar una nueva vida». «¿Una nueva vida?», preguntó Ramiro sin comprender. «He pedido el divorcio, Ramiro», dijo Maritza en voz baja. «Los papeles ya están en el juzgado. Recibirás la notificación en los próximos días». El rostro de Ramiro se descompuso por la conmoción, que rápidamente dio paso a la ira. «No puedes abandonarme», exclamó, poniéndose de pie de un salto. «Soy tu marido». «Un marido que se gastaba mi dinero, me humillaba y ahora, además, se ha convertido en un ladrón», respondió Maritza con calma. «Nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo, Ramiro. Los dos lo sabemos». «¡No!», gritó él dando un paso hacia ella. «No te dejaré ir. Eres mi esposa y te quedarás conmigo». Agarró a Maritza por los hombros y la sacudió con fuerza. Lola se abalanzó sobre él, tratando de apartarlo. «¡Suéltala, oye!», gritó ella, golpeando a Ramiro en la espalda. Pero él parecía no darse cuenta, concentrado en Maritza. «Venderás esta casa y me darás el dinero», le susurró en la cara a su esposa. «Si no, le diré a todos lo que sabías sobre el robo y que no dijiste nada. Serás cómplice, ¿entiendes? Te despedirán del hospital, perderás tu licencia de enfermera. Suéltame», dijo Maritza en voz baja pero firme, mirándolo directamente a los ojos. «Ahora mismo». Algo en su voz, en su mirada, hizo que Ramiro aflojara los dedos. Dio un paso atrás, respirando con dificultad. «No te atreverás a abandonarme», murmuró, pero su voz ya no tenía la misma seguridad de antes. «Ya lo he hecho», respondió Maritza. «Y tus amenazas no cambiarán mi decisión. Te daré dinero para que puedas pagarle a Javier, pero eso es todo. Nuestros caminos se separan, Ramiro». «¿Y el robo?», preguntó él obstinadamente. «Si voy a la cárcel diré que tú lo sabías y no se lo dijiste a la policía». «¿Y quién te creerá?», intervino Lola. «Es tu palabra contra la mía. Además, Maritza tiene pruebas de tu culpabilidad. Era un farol. Maritza no tenía ninguna prueba real, salvo la conversación que había escuchado, pero Ramiro no lo sabía». «¿Qué pruebas?», preguntó alarmado. «Grabé tu conversación con Enrique», mintió Maritza, sorprendida de su propia audacia. «Y tengo el testimonio de un trabajador que se vio afectado por la falta de materiales. Te vio en el almacén la noche del robo. Esto último era pura invención, pero Ramiro pareció creerlo. Su rostro se descompuso por el miedo. «Estás mintiendo», dijo con inseguridad. «Compruébalos», respondió Maritza con calma.
Pero ten en cuenta que, si me pasa algo, esas pruebas llegarán automáticamente a la policía. Me he cubierto las espaldas. Ramiro la miró fijamente, como si la viera por primera vez. En sus ojos brilló algo parecido al respeto. «Has cambiado», dijo por fin. «Antes nunca me hablabas así». «Antes tenía miedo», respondió Maritza con sencillez. «Pero ya no». Ramiro se pasó la mano por la cara con un aspecto repentinamente muy cansado y envejecido. «Entonces, todo ha terminado», murmuró. «Sí», asintió Maritza. «Todo ha terminado». A la mañana siguiente, Maritza sacó el dinero de la cuenta y se lo entregó a Ramiro. Él lo tomó en silencio, evitando mirarla a los ojos. «¿Eso es todo?», preguntó, guardando los billetes en el bolsillo. «Todo», confirmó Maritza. «Buena suerte con Javier». Ramiro asintió y se dirigió hacia la puerta. En el umbral, se detuvo y se volvió. «Te quería, ¿sabes?», dijo en voz baja. «A mi manera, pero te quería». «Lo sé», respondió Maritza, «pero no era suficiente». Cuando se cerró la puerta tras Ramiro, Maritza sintió que un gran peso se le quitaba de encima. Sabía que aún le esperaban muchos problemas: el divorcio oficial, la posible investigación del robo, la organización de una nueva vida. Pero en ese momento solo sentía alivio y una extraña sensación de libertad casi olvidada. Había pasado una semana desde la última vez que Maritza había visto a Ramiro. Durante ese tiempo, se mudó definitivamente a la casa de su padre, tras trasladar sus pertenencias personales del piso alquilado cuando estaba segura de que su marido no estaba en casa. Lola la ayudó con la mudanza y con la decoración de la casa, que ahora era la suya. Maritza volvió al trabajo en el hospital, con su horario habitual. Sus compañeros notaron el cambio en ella. Parecía haber enderezado los hombros y en sus ojos brillaba una luz que hacía tiempo se había apagado bajo el peso de un matrimonio fallido. Nadie le preguntó directamente qué había pasado, pero muchos adivinaron que por fin se había decidido a dar un giro radical a su vida personal. No se sabía nada de Ramiro, y Maritza comenzó a esperar que él hubiera aceptado el divorcio y su separación. Jorge Lobos informó que se había entregado la notificación de divorcio y que ahora solo quedaba esperar a que expirara el plazo que se le había dado a Ramiro para responder. «Si no hace nada, el divorcio se hará efectivo automáticamente», explicó el abogado. «Ni siquiera tendrá que verse con él en el juzgado». La noticia fue un gran alivio para Maritza. Temía que Ramiro impugnara el divorcio, exigiera la división de los bienes o incluso intentara reclamar la casa, pero, al parecer, había decidido dar marcha atrás. El viernes por la noche, Maritza regresó a casa después de su turno, sintiéndose agradablemente cansada. Lola le había prometido pasar más tarde para cenar juntas y celebrar el comienzo de la nueva vida de Maritza. De buen humor, entró en la casa, encendió la luz y se dirigió a la cocina para preparar algo para cenar. Al abrir la nevera, de repente oyó un crujido detrás de ella. Maritza se giró bruscamente y vio a Ramiro de pie en la puerta de la cocina. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos brillaban febrilmente. «¿Cómo has entrado?», soltó Maritza, retrocediendo instintivamente hacia la pared. «Me quedé con la llave de la última vez que visitamos a tu padre», respondió Ramiro imperturbable. «Siempre has sido despistada, querida. Nunca compruebas si te devuelvo las llaves». Maritza se maldijo mentalmente por su descuido. En efecto, nunca se le había ocurrido que Ramiro pudiera quedarse con la llave de la casa de su padre. «¿Qué quieres?», preguntó ella, tratando de que su voz sonara tranquila, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Hablar», dijo Ramiro, dando un paso adelante. «Seguimos siendo marido y mujer, a pesar de todos esos papeles del divorcio». Parecía sobrio, lo que tranquilizó un poco a Maritza. Cuando estaba borracho, Ramiro solía ponerse agresivo, pero ahora parecía sereno e incluso algo distante. «Está bien», asintió ella. «Hablemos, pero primero quiero que me devuelvas la llave».
Ramiro sonrió y sacó la llave del bolsillo. Toma. De todos modos, no pienso volver sin que me invites. Dejó la llave sobre la mesa y se dirigió al salón como si estuviera en su casa. Maritza lo siguió sin apartar la mirada de su ancha espalda. Algo en el comportamiento de su marido la inquietaba, pero no conseguía entender qué era. Ramiro se sentó en el sofá y dio unas palmaditas a su lado, invitando a Maritza a sentarse. Ella prefirió acomodarse en un sillón frente a él, manteniendo la distancia. «He tomado una decisión», comenzó Ramiro sin preámbulos. «No voy a impugnar el divorcio». Maritza parpadeó, sorprendida. Esperaba cualquier cosa. Amenazas, acusaciones, exigencias, pero no una aceptación tan tranquila de la situación. ¿De verdad?, preguntó incrédula. Sí, asintió Ramiro. Lo he pensado y he decidido que tienes razón. Nuestro matrimonio realmente ha llegado a su fin. Ambos merecemos seguir adelante. Hablaba con tanta sensatez, tan poco propio de él, que Maritza no pudo evitar sospechar que había gato encerrado. «¿Qué estás tramando, Ramiro?», preguntó directamente. Él sonrió, y en su sonrisa se vislumbró algo depredador. «Siempre tan perspicaz, mi Maritza», dijo él. «Bueno, vayamos al grano. Tengo una propuesta que nos beneficia a los dos». «Te escucho», dijo Maritza con cautela. «El dinero que me diste solo ha servido para calmar temporalmente a Javier», comenzó Ramiro. «Pero la deuda no ha desaparecido, solo se ha pospuesto. Y Javier no es de los que se olvidan del dinero». «Eso es problema tuyo, Ramiro», le recordó Maritza. «Ya lo hemos hablado». «Sí, pero ahora tengo una solución que nos ayudará a los dos», continuó él, como si no la hubiera oído. «No voy a impugnar el divorcio ni voy a reclamar parte de la casa. A cambio, venderás la casa y me darás la mitad del dinero. Pagaré a Javier y me iré de la ciudad, empezaré una nueva vida. Y tú te librarás de mí para siempre. ¿No es eso lo que quieres?» «¿Me estás pidiendo que venda la casa de mi padre para que puedas pagar tus deudas de juego?», dijo Maritza lentamente, sin dar crédito a sus oídos. «Después de todo lo que ha pasado». «Te pido que me ayudes a empezar una nueva vida», la corrigió Ramiro. «Igual que tú vas a empezar la tuya. ¿No te parece justo? Hemos estado juntos 8 años, Maritza. Eso tiene que significar algo». «Sí, significa», admitió Maritza. «Significa que durante 8 años has bebido, jugado a las cartas, gastado mi dinero y me has humillado. Y ahora me pides que te dé lo último que me queda de mis padres para que puedas huir de la responsabilidad de tus actos». El rostro de Ramiro cambió. La máscara de sensatez se desvaneció, dando paso a la ira habitual. «No te hagas la santa», exclamó. «Tú tampoco has sido una esposa perfecta. Siempre en el trabajo, siempre insatisfecha, nunca me has apoyado en mis proyectos». «¿En qué proyectos, Ramiro?», preguntó Maritza en voz baja. «¿En la borrachera? ¿En el juego? ¿O tal vez en el robo del almacén, por el que han acabado personas en el hospital?» Ramiro se levantó de un salto del sofá, con el rostro desencajado por la ira. «Sabía que me lo ibas a echar en cara», siseó. «Pero no olvides, querida, que tú también estás involucrada. Sabías del robo y no dijiste nada. Eres cómplice». «No, no soy cómplice», replicó Maritza con calma. «Me enteré del robo después de que sucedió y no tenía ninguna prueba, salvo una conversación que escuché por casualidad. Pero ahora las tengo». «¿Qué?». Ramiro se quedó paralizado. «¿Qué pruebas?». Maritza se levantó, se acercó a la cómoda y sacó una carpeta. «Aquí están las declaraciones del empleado del almacén que te vio allí la noche del robo», dijo. «Y también la grabación de tu conversación con Enrique, en la que discutís los detalles del delito. Era un farol. No tenía ni testigos ni grabaciones. Pero Ramiro no lo sabía». «Mientes», dijo él con incertidumbre, sin apartar la mirada de la carpeta que ella sostenía en sus manos. «Compruébalo», dijo Maritza encogiéndose de hombros. «Pero entonces tendrás que aceptar las consecuencias».
Quizás Javier no sea tu mayor problema. Ramiro apretó los puños y se le enrojeció el rostro por la ira. No te atreverás a ir a la policía, espetó. Siempre has sido demasiado blanda para eso. He cambiado, respondió Maritza con sencillez. Y ahora tengo dos opciones. O te vas de mi vida para siempre y olvidas cualquier pretensión sobre mi casa, o voy a la policía con estas pruebas. Ramiro la miró fijamente, con una expresión en la que la ira fue dando paso poco a poco a la desconfianza y, finalmente, a una especie de respeto. «Realmente has cambiado», dijo finalmente. «Antes nunca me hablabas así». «Antes no era consciente de mi fuerza», respondió Maritza. «Siempre te tenía miedo, miedo de quedarme sola, miedo al cambio. Pero ahora sé que puedo hacerlo. Tengo una casa, un trabajo, amigos. ¿Y tú, Ramiro? ¿Qué tienes tú, aparte de deudas y tu adicción al alcohol?» Ramiro se dejó caer de nuevo en el sofá, con un aspecto repentinamente muy cansado y envejecido. «Tienes razón», dijo en voz baja. «No tengo nada. Lo he perdido todo. Mi trabajo, mi casa, a ti». «¿Tu trabajo?», repitió Maritza. «Me despidieron de la fábrica», admitió Ramiro. «Después de faltar 3 turnos seguidos. Estaba demasiado ocupado tratando de conseguir dinero para Javier». Maritza sintió una punzada de lástima. A pesar de todo lo que Ramiro había hecho, no podía evitar sentir compasión por un hombre que lo había perdido todo. «Tienes que empezar una nueva vida», dijo ella, ablandándose. «Pero no a mi costa. Busca un trabajo honrado, deja de beber y de jugar. Aún eres joven, Ramiro. Todavía estás a tiempo de arreglar las cosas». «¿Cómo voy a empezar una nueva vida con Javier colgando de mi cuello?», preguntó Ramiro con amargura. «No te dejará en paz hasta que le devuelvas el dinero». «¿Y qué hay de Enrique?», preguntó Maritza. «¿No te debe tu parte de la venta de los materiales robados?». Ramiro sonrió con amargura. «Enrique se ha fugado», dijo. «Se enteró de que la policía estaba reduciendo el círculo de sospechosos y desapareció de la ciudad, junto con el dinero de la venta de los materiales». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Maritza. «No lo sé», respondió Ramiro con sinceridad. «He intentado encontrar otro trabajo, pero ¿quién va a contratar a alguien como yo? Sin estudios, sin referencias y con fama de borracho». Maritza se quedó pensativa. No quería ayudar a Ramiro, sobre todo después de su último intento de manipularla. Pero, al mismo tiempo, no le deseaba ningún mal. «Te propongo lo siguiente», dijo finalmente. «No venderé la casa ni te daré dinero, pero puedo ayudarte a encontrar trabajo. En el hospital necesitan un nuevo celador. Es un trabajo duro, pero honrado. Si de verdad quieres cambiar, es tu oportunidad». Ramiro la miró con ojos llenos de esperanza. «¿Lo harás por mí? ¿Después de todo?» «No es por ti», negó Maritza con la cabeza. «Por mí. Quiero saber que hice lo correcto, que no abandoné a una persona en apuros, aunque esa persona me haya causado mucho dolor». «¿Y Javier?», preguntó Ramiro. «Puedes pagarle poco a poco con tu sueldo», sugirió Maritza. «Llevará tiempo, pero si demuestras que trabajas y pagas con regularidad, quizá él acepte esas condiciones». Ramiro se quedó callado durante un rato, pensando en la propuesta. Finalmente, asintió con la cabeza. «Estoy de acuerdo», dijo. «Y yo... te pido perdón, Maritza, por todo». «Lo sé», respondió ella en voz baja. «Pero eso no cambia el hecho de que nuestro matrimonio ha terminado. ¿Lo entiendes?» «Sí». Ramiro bajó la cabeza. «Lo entiendo». «Entonces terminemos esto de forma civilizada», dijo Maritza. «Yo te ayudaré con el trabajo y tú firmarás los papeles del divorcio sin problemas, y los dos seguiremos adelante». Ramiro se levantó, con una extraña expresión de liberación, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. «Trato hecho», dijo, tendiéndole la mano. Maritza se la estrechó, sintiendo cómo la tensión de las últimas semanas por fin la abandonaba. «Llamaré al hospital mañana», dijo ella. «Mientras tanto, será mejor que te vayas.
Lola llegará pronto y no quiero que os veáis. Ramiro asintió y se dirigió hacia la puerta. En el umbral se volvió. Siempre has sido demasiado buena para mí, dijo en voz baja. Es solo que antes no lo entendía. Con estas palabras salió y cerró la puerta con cuidado. Maritza se dejó caer en un sillón y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de dolor o resentimiento, sino más bien de alivio y liberación. 8 años de matrimonio llenos de miedo, decepción y dolor habían llegado por fin a su fin, y por delante tenía una nueva vida que podía construir a su antojo. Un mes después de aquella conversación, Maritza estaba sentada en el porche de su casa, disfrutando de la cálida tarde y de una taza de té caliente. A su lado, en una silla de mimbre, estaba Lola, hojeando una revista. «No puedo creer que realmente esté trabajando en el hospital», dijo Lola sacudiendo la cabeza. «Y, por lo que me cuentas, lo está haciendo bastante bien». «Sí», asintió Maritza. «Me ha sorprendido incluso a mí. Ramiro siempre ha sido fuerte y resistente, pero antes canalizaba esa energía en otra dirección». «¿Y cómo van las cosas con Javier?», preguntó Lola. «Por lo que sé, han acordado un pago gradual», respondió Maritza. «Ramiro le da la mitad de su sueldo cada mes. Llevará tiempo, pero al final lo pagará todo». «¿Y qué hay del robo?», bajó la voz Lola. «¿La policía encontró a los culpables?». «Enrique no ha vuelto a la ciudad», dijo Maritza. «Y sin él, la policía no tiene pruebas suficientes contra Ramiro. El caso se está archivando poco a poco». «¿Y eso te parece bien?», preguntó Lola mirando atentamente a su amiga. Maritza se quedó pensativa. ¿Le parecía bien que el delito quedara impune? No, claro que no. Pero al mismo tiempo veía cómo Ramiro intentaba cambiar de vida, cómo trabajaba, no bebía y pagaba regularmente su deuda. Quizás ese era el mejor castigo, ser consciente de sus errores y luchar por redimirse. «Creo que cada uno recibe su castigo», respondió finalmente. «Enrique perdió su trabajo, su casa, su reputación. Ahora es un fugitivo, siempre mirando por encima del hombro. Ramiro me perdió a mí, nuestra vida juntos, y ahora tiene que empezar de cero. Eso también es una especie de castigo». «¿Y tú qué has recibido?», preguntó Lola. «Por todos estos años de sufrimiento». Maritza miró su casa, el jardín, la calle tranquila. Recordó las palabras de su padre. «Mantén la cabeza alta, Maritza. Eres más fuerte de lo que crees». «He recibido la libertad», dijo, «y la conciencia de mi propio poder. Por fin he comprendido que puedo defenderme, que no tengo por qué soportar humillaciones y dolor para mantener las apariencias de la familia». «Y una casa nueva», sonrió Lola, mirando a su alrededor. «Sí, y una casa nueva», asintió Maritza. «Pero lo más importante es una vida nueva, una vida en la que yo misma tomo las decisiones y no temo al futuro». Se quedaron sentadas en un acogedor silencio, observando cómo el sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpura. Los cambios que parecían tan aterradores solo un mes atrás, ahora le parecían naturales y correctos a Maritza, como si por fin hubiera emprendido el camino que siempre le había estado destinado. Cuando Lola se marchó, Maritza se quedó sentada en la terraza durante un buen rato, contemplando cómo se encendían las primeras estrellas en el cielo. Pensaba en su padre, que siempre había creído en ella, en su madre, que le había enseñado la bondad y la paciencia, en Ramiro, que, a pesar de todos sus defectos, había formado parte de su vida durante muchos años. Cada uno de ellos, a su manera, había contribuido a formar la mujer en la que se había convertido. «Gracias, papá», susurró en la quietud de la noche. «Ahora comprendo que soy más fuerte de lo que pensaba». Con este pensamiento, Maritza se levantó, recogió las tazas y entró en la casa, cerrando la puerta tras de sí.